Buenas tardes, mi nombre es María Julia Rosales Rubio, pertenezco a la Universidad de Pamplona, me encuentro en el programa de Contaduría Pública, estoy cursando tercer semestre y esta presentación es para exponer para la materia de Educación Ambiental. A continuación explicaré temas respecto a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Abordaremos 4 aspectos importantes. Iniciaremos con el primero, que es clarificando las corrientes básicas, las cuales son el antropocentrismo y el biocentrismo. El antropocentrismo es una concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas. Y por otro lado, el biocentrismo es la corriente que defiende que todos los seres vivos, sin excepción, merecen el mismo respeto. Pretende reivindicar el valor primordial de la vida. En el texto guía llamado Los derechos humanos y derechos de la naturaleza, se enfatiza en el cambio que se debe emplear para transitar del antropocentrismo al biocentrismo, asegurando la integridad de los procesos naturales en el desarrollo de una sociedad, para así preservar la biodiversidad del planeta y conservar su biodiversidad o naturaleza. Como segundo punto, vamos a continuar con la clasificación de los derechos en las 3 generaciones correspondientes. Los derechos que hacen parte de la primera y la segunda generación son los derechos políticos y sociales, que se basan en la visión clásica de la justicia, imparcialidad ante la ley, garantías ciudadanas, entre otras, y está orientada a resolver la pobreza. Por otro lado, los derechos que hacen parte de la tercera generación son los derechos económicos, culturales y ambientales, que se basan en la justicia ambiental, enfocada en grupos afectados por desastres ambientales o daños al ecosistema. Como tercer punto, ciertamente se pueden confundir los derechos humanos con los derechos de la naturaleza. Por ello, vamos a enmarcar algunas de sus diferencias y similitudes. Por un lado, sus diferencias se evidencian en la corriente que defiende cada uno. Es decir, los derechos humanos se enfocan en el antropocentrismo, es decir, en el ser humano como centro de todas las cosas, como centros de sus derechos, mientras que los derechos de la naturaleza se basan o se enfocan en el biocentrismo, es decir, en el respeto a todo ser vivo. Cada grupo de derechos tiene una prioridad específica diferente, para uno los humanos, para otra la naturaleza, o sea, seres vivos en general. Sin embargo, tanto los derechos humanos como la naturaleza están orientadas hacia lo mismo. En esto concluye su similitud, en evitar o resolver la pobreza. Como cuarto y último punto, para culminar con esta presentación, debemos conocer que los derechos de la naturaleza tienen gran influencia en la consolidación de los derechos humanos. Pues bien, los derechos de la naturaleza se enfocan en el medio ambiente, en la fauna, en la flora, en los recursos naturales, en todo ser vivo que nos permite sobrevivir, como el agua, oxígeno, todo esto nos aportan, además de factores indispensables para la supervivencia. Estos recursos se vinculan a los derechos humanos, en la necesidad de los mismos por todo eso que nos brinda la naturaleza. Es decir, un derecho humano, como ejemplo, es la vida digna de cada individuo. Por consecuencia, una vida digna requiere de recursos básicos, como lo es el agua o los productos agrícolas que nos ofrece la tierra, que a su vez son generados por plantas, que son seres vivos.
que nos ofrece la Tierra generadora de vida, la cual está protegida por los derechos de la naturaleza, es decir, que nuestros derechos humanos dependen de cómo afrontemos los derechos de la naturaleza y de cómo los cumplamos a cabalidad. Cumplir los derechos humanos nos asegura un desarrollo social, personal y colectivo de la humanidad. Así concluye mi presentación, espero haya quedado lo suficientemente claro. Gracias por su atención.